Marcelo Giampaoli, además de ser secretario de Hacienda y Economía de La Matanza, es contador público, licenciado en Administración y es docente de la Universidad Nacional de La Matanza. Así que bueno, sin más, los dejo con Marcelo y les cuento que hay un canal para que vayan vía chat, para que le vayan las consultas que tengan durante el transcurso de la charla, se las van a pasar al chat que les va a aparecer ahí de WhatsApp, y terminada la misma, se las vamos a elevar a Marcelo para que las conteste. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias por estar aquí y espero que disfruten la charla. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Bueno, buenas tardes para todos entonces. Un gusto estar presente aquí con ustedes en esta primera presentación. En primer lugar, agradecer a las autoridades de ASAP, muchas gracias a la licenciada Susana Vega, a la figura de Jorge Remes, y particularmente a Federico Colino, con quien venimos trabajando hace un tiempo, en representación, yo en este caso, del municipio en la Secretaría de Hacienda. Yo también tengo mi corazón en La Plata, nací, crecí y estudié en la Universidad Nacional de Económicas, las dos carreras. Hace 20 años que estoy prestado trabajando aquí en La Matanza, desde la primera gestión de Alberto Balestrini. Y bueno, y ahora nos toca este difícil momento, no solo como tuve hasta ahora la responsabilidad de administrar los recursos municipales desde este año, fines de diciembre del año pasado, a cargo de la Secretaría de Economía y Hacienda del municipio. Bien, para entrar en tema, una breve presentación les hago. Todos conocen nuestra realidad, la del municipio de La Matanza, en el conurbano bonaerense. El municipio es de los más populosos de la provincia de Buenos Aires. Así todo, tiene una importante presencia de producción. En el año 2014, por el Congreso de la Nación, fue declarada Capital Nacional de la Producción y del Trabajo. Se proyecta en este censo de población que hasta que no se disponga lo contrario, se realizaría a fin de año, el municipio estaría superando los 2 millones de habitantes, una proyección de 2.300.000, 400.000 habitantes. Es muy extenso en territorio, tiene 16 localidades que conforman la jurisdicción, y la extensión abarca los 3 cortes del conurbano bonaerense. A modo solo de una vista, les mostramos los 3 cordones del conurbano, donde vamos a ver en esta foto aérea distintas formaciones de desarrollo y de crecimiento edilicio. Esta es la zona más cercana a Capital Federal, límite norte con la General Paz. La zona intermedia, donde están las localidades con más población, La Ferrer, González Catán, Castillo, y la zona del interior, limítrofe con los partidos de Merlo, de Seiza, Virrey del Pino y 20 de Junio, son las localidades que tienen incluso desarrollo agropecuario. Con estas características, allí hay algunos indicadores: casi 1 millón de trabajadores ocupados en el año 2019, son estos datos, la cantidad de industrias, de comercios, buena cobertura de servicios públicos también. Y ahora viene la parte más lacrimógena de la presentación, por eso veo aquí varios amigos y colegas de otros distritos, los voy a acompañar en el lamento, quizás en alguna parte, porque la verdad que la realidad que les toca a los municipios del conurbano no escapa mucho del problema que entendemos nosotros que tiene nuestro país, que es de federalismo. Algo dijo ya Susana en la introducción, y me parece que debiéramos estar repensando la demora que tiene la Constitución argentina y las leyes nacionales en prever un régimen de coparticipación de tributos. Allí me parece que radica el problema, y se traduce a una problemática de federalismo fiscal. Empieza con federalismo en lo político, inclusive en lo administrativo, en lo organizativo de los estados, de los niveles del Estado, pero me parece que termina en una problemática
netamente de federalismo fiscal, y allí vemos que el problema atraviesa a todas, los municipios en general, a los más de 2.200 municipios en el país, y que tenemos que, de acuerdo a indicadores que se han difundido bastante, que son de la Universidad General Sarmiento, bastante recientes, entendemos que del total de recursos consolidados del país, lo corresponden a la recaudación nacional el 84,4%, un 14,20% a la suma de las provincias y solo el 1,4% a la sumatoria de los municipios en cuanto a la percepción de los recursos. Ahora, si miramos los gastos, sea por transferencia de delegaciones de funciones o por, de hecho, transferencias de prestación de servicio, los municipios en suma gastan más del 6%. Quiere decir que ahí vemos un primer problema de falta de correlación fiscal. Tenemos problemas en los recursos, algo vamos a ver, pero también tenemos un problema importante en la asignación del gasto, creo que es más importante todavía, en épocas de crisis sanitaria que se traslada a lo alimentario en nuestro distrito. Además, vemos que el problema este se agudiza y que se hace difícil una primera prestación de las funciones públicas. Hace mucho tiempo Alexis de Tocqueville dijo que el sistema municipal era las democracias como el sistema de educación primaria es la educación. Y me parece que allí tenemos una primera deuda como sociedad, como un Estado federal, que no podemos cumplir el mandato constitucional que desde el año 1994, con la reforma de la Constitución, predijo la necesidad de establecer un nuevo régimen de coparticipación. Bueno, llevamos más de 20 años y seguimos esperando que podamos reconvenir ese acuerdo de distribución de los recursos. Marcelo, discúlpame sí. que te interrumpa, porque Sí. estoy viendo que en la presentación está saliendo como un cartel que no sé si tiene que ver con... Creo que es algo calculo que debe salir de tu presentación o del sistema. No sé si vos lo alcanzás a ver. Sí, lo alcanzás a ver, en un momento se fue cuando cambiaba de pantalla, pero sí, no. Cada vez que se cambie de filmina aparece y desaparece. No sé si podrás, porque Sí, justo ahí, tapa algunos datos. ahí trato de volverlo a cargar. Vemos ahí a ver si Bueno, perfecto. vuelve a cargar. Esperemos que no moleste. Claro, gracias. Bueno, entonces entiendo que en general, bueno, no es solo mi opinión, lo compartimos en general en los organismos institucionales donde participamos, el caso del CEAT, del Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales, lo mismo algunas conversaciones que hemos mantenido con autoridades de ASAP, que me parece que allí radica el principal punto del desbalanceo en la administración fiscal que hoy tenemos los municipios. Allí vemos un cuadro, lo llevamos a valores constantes de 2003, donde vemos que el municipio viene con una administración muy ordenada. Federico nos ha hecho llegar la clasificación por transparencia fiscal y indicadores que hace la ASAP todos los años y que esperamos con ansiedad la publicación, y estamos entre los primeros 4 o 5 municipios con unos buenos resultados. Allí nos esforzamos precisamente por tener una buena administración, tenemos equipos profesionales y técnicos que conforman la participación de las áreas, sobre todo la que me puedo hacer responsable de Economía y Hacienda. Allí vamos a ver en valores constantes que el municipio, salvo en el año 2015 que tuvo una gran inversión en trabajos públicos, en obra pública, en general, incluso en el 19, que vamos a ver ahora el derrotero para llegar al cierre del ejercicio 19, en general el municipio tuvo excedentes financieros, los recursos superaron a los gastos, los presupuestos se presentaron balanceados
y no tuvimos problemas de administración. Allí vamos a ver en el gráfico siguiente que en términos constantes la curva de recursos y también los gastos que acompañan tiene un crecimiento. Les decía, en el 2015 tenemos un déficit y que vuelve a reiterarse en el 19. Pero no se da, como indica el cuadro, en este cuadro, no se da en el total de los recursos, sino en la afectación de los recursos, básicamente el fondo educativo y algún saldo de recursos que venía con afectación específica que tenía un retraso en la inversión. En los recursos de libre disponibilidad tuvimos un resultado positivo aún en el 19. Esta rendición de cuentas está en el Consejo para ser tratada pasado mañana, el día jueves, y creemos que no vamos a tener sobresaltos para el tratamiento favorable. Un tema para destacar, les decía, que quizás refleje un poco las consecuencias de los resultados de la gestión, es que durante los últimos 4 años, de 2015 al 2019, La Matanza fue perdiendo participación en las transferencias de los recursos, básicamente dado por una disminución del índice de coparticipación, pero también por una pérdida en términos relativos de incidencia de la totalidad de las transferencias de las provincias, que llevaron a tener una menor participación en casi 1.500 millones de pesos en la suma de esos 4 años. Eso indudablemente llevó a cambiar la relación de recursos propios con recursos transferidos. En el año 18 esa proporción superaba el 56% de los recursos transferidos provinciales y se revirtió en el año 19, donde la participación de los recursos propios creció a un 52% casi. Esto explica por qué en ese periodo, puntualmente los últimos 4 años, La Matanza no solo que no recibió ATR, adelantos del Tesoro Provincial, ATP, sino que tampoco recibió ATN del Tesoro Nacional, de Recursos Nacionales. Estuvo entre los 35 municipios que no recibió un solo peso de transferencia del Estado Nacional, cuando vamos a ver en este proceso que hubieron, sí, mayores, la asunción de mayores responsabilidades del municipio por parte del gasto. Bien, allí en detalle vamos a ver cómo evolucionaron los recursos. En el año 2020 vamos a notar una caída de los recursos en general, tanto de la transferencia de los provinciales como la recaudación propia, si la medimos en términos reales. Si comparamos a la inflación del periodo de enero a abril, obtenemos menores crecimientos en las transferencias de recursos y en la recaudación de los tributos municipales en ese tramo. Todo enfrentado a un aumento de los gastos, motivado básicamente por mayores necesidades de atención de la salud. Y también de la mayor cantidad de raciones de comida que el municipio viene asumiendo crecientemente en esa prestación. Esos 2 ítems vamos a ver que tienen un crecimiento notorio a partir de este año 2020, pero ya venían con un incremento importante en el año 19. Tanto los recursos de jurisdicción provincial como los propios crecen menos que la inflación en esos periodos del año 2020. Si nosotros miramos que la inflación del periodo tuvo un crecimiento cercano al 46% de enero a abril, perdón, si consideramos abril 19 contra abril 20, un crecimiento del 46% de la inflación, todos nuestros indicadores se ubican por debajo en estos primeros meses, 4 o 5 meses del año 2020. Así vemos que la coparticipación creció un 14%, nuestra tasa de servicios generales creció un 19%, y la que más se acerca
porcentaje de inflación del periodo es seguridad e higiene, que realmente las siguen aportando los contribuyentes mayores del distrito y que entendemos que todavía no se les restringió el desarrollo de la actividad económica. Entendemos que este proceso de continuar el aislamiento va a deteriorar la capacidad de contribución de esos grandes contribuyentes. Tenemos localizada en pocos aportantes, pocos obligados, más del 90% de la recaudación de la tasa por inspección de seguridad e higiene. Hay rubros que directamente están impedidos de funcionar, hay otros que se les ha modificado la relación económica para la prestación de los servicios o del comercio mayorista. En este contexto, bueno, ahí vemos el cuadro de seguridad y higiene que les manifestaba, en todos los casos un crecimiento menor que la inflación. Creemos que estamos teniendo en estos primeros meses, respecto del año pasado, una pérdida del 40% en la recaudación propia. Respecto de la curva de crecimiento que esperábamos, de no tener la crisis sanitaria. El municipio, como les decía, tiene una organización en cuanto a la prestación de servicios, como es la realidad de muchos municipios del conurbano. Tenemos la ventanilla muy cerca de la realidad de las necesidades de la gente. El municipio tiene 4 hospitales propios municipales, uno en cada uno de los cordones del conurbano que vimos recién. Tiene 69 centros de salud, entre unidades de atención primaria en los barrios, centros especializados de salud distribuidos por todo el territorio. Y hoy por hoy, en el contexto de la crisis, todavía en la cantidad de infectados en el distrito, que es un número que entendemos que viene creciendo con un aplanamiento de la curva, hasta ahora esperemos que podamos seguir manteniendo estas condiciones, lógicamente en el marco de que entendemos positivamente las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, las que hemos acompañado, además con las medidas de la provincia de Buenos Aires y nuestra adhesión al marco de la emergencia, el municipio ya venía con una emergencia alimentaria y sanitaria en el año 2019, que lógicamente la hemos prorrogado, hemos pedido la prórroga y así lo ratificó el Consejo Deliberante para este año 2020. Hoy por hoy los casos de COVID están siendo atendidos en la primera rama de contención, que son los hospitales provinciales. Hasta ahora la capacidad de atención en camas y con el aumento de las camas en terapia intensiva en los centros provinciales hemos podido dar atención, pero al municipio se van reservando casos que el sistema de salud tiene que atender, que son patologías normales, y que ahora con el inicio del invierno comienzan a incrementarse los casos de IRA, de enfermedades respiratorias. Las patologías normales de atención de los centros sanitarios, infartos, quebraduras, problemas cardíacos, bueno, distintas atenciones que terminan siendo derivadas en algunos casos a los hospitales municipales. Y además el municipio ha tenido que incrementar la cantidad de camas para el caso de disponer aislamientos masivos. Tenemos también el problema que se está dando en la capital federal y en los barrios populares del primer y segundo cordón, básicamente del conurbano, que es tener preparada una infraestructura a la que hemos tenido que dotar de todo el equipamiento de atención primaria de la salud, pero además pensar en la ropa de cama, en las viandas de comida, en las comunicaciones, en la seguridad, todos gastos que no los vamos a encontrar todavía devengados cuando veamos la clasificación de los gastos, pero sí tenemos comprometido el presupuesto. Mucho del presupuesto municipal ya se encuentra comprometido en esas finalidades de salud y de alimentación. Por las características de
del presupuesto municipal, como les decía hoy en los primeros gráficos, el municipio pudo ir haciendo una reserva. Hemos recibido críticas por esta acumulación de recursos que terminan en inversiones financieras en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Pero entendemos que es una responsabilidad de los funcionarios, primero del intendente y luego de los funcionarios municipales, cuidar el patrimonio del municipio. Y en épocas de acumulación de recursos, ser cuidadosos para tener un fondo de reservas que necesariamente estamos empezando a utilizar este año. La finalidad de acción social, desarrollo social y de salud ya se incrementaron en el compromiso en más de 1.500 millones de pesos, y si miramos el déficit que proyectado para este año, ya estamos en 1.000 millones de recursos afectados y con devengamiento de gastos. Entonces, tenemos que estar preparados para una realidad que entendemos que puede empeorar todavía más en la medida que no se pueda detener la curva de crecimiento del virus. Las unidades sanitarias, los centros de salud y los hospitales están preparados para esta mayor demanda, y también hemos tenido que reforzar, les decía, la prestación de servicios alimentarios, de raciones de comida. Uno de los primeros municipios que tomó la decisión de convocar al ejército para que elabore comidas en forma diaria. Estábamos alrededor de 100.000 raciones de comidas y hemos triplicado esa cantidad en la actualidad, y lamentablemente, en la medida que no se vuelva a la actividad económica, que no se recupere la economía informal, ese número creemos que va a seguir creciendo. Entonces, la situación, la verdad que no se presenta fácil, nos demanda muchos servicios esenciales que el municipio sigue prestando en condiciones de doble esfuerzo respecto de las tareas normales. Les decía, por ejemplo, que fuimos al Consejo Liberante ya en 2 reuniones para tratar la rendición de cuentas. Son tareas de rutina que absorbemos normalmente, pero que en este caso nos demanda, en épocas de esta crisis, un esfuerzo adicional en emergencia para comprar en mejores condiciones, tratando de hacer compulsa de precios, por ejemplo, en todas las contrataciones para no tener problemas con el control externo, el Tribunal de Cuentas, porque también es para un problema para la administración salirse del esquema en emergencia de la licitaciones públicas y privadas. Nos habilita la emergencia de ir a un régimen más rápido de contratación, porque así lo demanda la necesidad de los recursos, de los insumos, en salud básicamente y en alimentación, pero también tenemos que ser previsores respecto de las condiciones que compramos, de mirar, no superar los precios máximos, de compulsar precios entre los proveedores, tratar de favorecer la compra a los proveedores locales. Tenemos una ordenanza de compra local con algún beneficio de variación de precios hasta un 5%, como nos habilita el régimen de contrataciones. Sin desconocer, les decía, en un marco de manejo profesional, las condiciones generales que establece la ley orgánica y el régimen de contrataciones. Cuando hoy hablábamos de problemas de federalismo fiscal que tiene nuestro país y que se traduce en falta de recursos o de falta de correspondencia fiscal, también decíamos, entre los recursos y los gastos municipales, también tenemos que hacer alusión a lo lejano que quedaron en el tiempo las normas que rigen la administración municipal. Más de 60 años lleva la ley orgánica de los municipios, todavía alude a actividades que ya no se desarrollan. Los municipios tenemos una autonomía limitada en términos que Buenos Aires y 2 provincias más todavía no reconocieron la autonomía plena de los municipios. Eso nos lleva a tener que un municipio como La Matanza, con esa población que vimos, esa extensión en territorio y esa complejidad sociodemográfica,
tenga la misma cantidad de representantes en los consejos deliberantes que un municipio que tiene 600.000 habitantes. Entonces, no hay proporción a veces en la cantidad de recursos que se vuelcan en los municipios para la atención de realidades muy diferentes. Aquí todo es masivo, digamos, cuando hablamos de contrataciones de suministros, de compulsa de precios, de actos administrativos para llevar adelante la gestión. Bien, yendo un poco a los gastos, si miramos los gastos por objeto, vemos que el municipio no tiene una gran incidencia en personal, vemos que no llega al 21%, estos son datos de este año reales, devengados hasta abril. La mayor porción de los recursos son bienes y servicios no personales, básicamente la recolección de residuos y la disposición final de esos residuos que también de hace 3 años los municipios empezamos a abonar al SEAMSE. En épocas de crisis como esta, baja la incidencia de los bienes de uso, se para el ritmo de obra básicamente, que como habrán visto en el año 2015 y hasta el 18 tenía una participación mayor. En las transferencias encontramos algunas de compras de alimentos hacia la población, hacia instituciones, y allí básicamente tenemos compuesto la mayoría del gasto. En este cuadro lo que intentamos mostrar es la incidencia proyectada del gasto más allá del devengamiento. Allí vemos que en el orden de los 390 millones de pesos estamos pensando que tenemos que sostener entre abril y con proyección a julio de raciones de comida, básicamente. Es un gasto mayor, como pueden ver, que la finalidad de salud, porque todavía ese gasto no lo tenemos devengado, como les explicaba yo, por ejemplo, en los centros de aislamiento. Hemos preparado las condiciones para recibir a las personas, pero todavía no ha superado el número de 10 la cantidad de personas aisladas en esos lugares. Esperemos realmente no tener que disponer de los mismos, pero está preparada la infraestructura de salud para recibir esa demanda. Bien, no sé cómo vamos con el tiempo. ¿Alguna cosa más tengo para decirles respecto de la situación actual? Vamos bien, Marcelo, con el tiempo, ¿eh? ¿Estamos bien? Sí, sí. Bien, perfecto. Allí vemos la desagregación del gasto proyectado para este tramo, inclusive de mayo. Tenemos que destacar que cuando hablé de los recursos para mayo también incluimos la importante ayuda que la provincia nos brindó a partir de transferencias de aportes no reintegrables que hemos recibido en los meses de marzo, abril y mayo. El último producto de repartir entre los municipios de acuerdo a un indicador de índice de recursos corrientes sobre el total de recursos corrientes de la provincia y los anteriores por índice de coparticipación. Allí vemos que en cuanto a las finalidades vemos que desarrollo sigue teniendo una participación mayor, desarrollo social, y creciente en la medida que aumente la derivación de casos la porción de salud. En esta proyección de recursos, les decía, considerando inclusive para mayo y con una estimación de nuestros propios recursos a mayo, tenemos que decir que proyectamos un déficit en estos primeros 5 meses del orden de los 1.000 millones de pesos. Recuerden que en el año 2019 no llegó a los 300 millones de pesos en todo el año, por eso que estas primeras cifras nos marcan una señal, una luz amarilla en el tablero donde tenemos que estar mirando ambos indicadores de la finanza, tanto los recursos, que son difíciles de controlar en estos tiempos de crisis. La verdad que el contribuyente medio de la tasa de inmuebles, mucho no le podemos pedir a los jubilados, a los trabajadores, a muchos que se están quedando sin empleo,
la mayoría de nuestros aportantes por la tasa de servicios generales que retribuye el servicio de recolección de residuos, de mantenimiento de las calles, de las luminarias, del alumbrado público, hoy por hoy están pasando una situación realmente difícil. Hay poca adhesión allí al débito automático y a la boleta electrónica, entonces tenemos como la mayoría de la posibilidad de llegar con esas liquidaciones del tributo es en los domicilios con la boleta manual todavía, así que allí se hace muy difícil la recuperación en esa tasa, y la verdad que estamos analizando para seguridad e higiene algún beneficio tributario adicional a los que ya habíamos dado el año pasado y el año anterior, en el 18 y el 19, estuvieron orientadas con medidas de fomento de la producción y el empleo, para aquellas industrias y comercio y servicios básicamente que se comprometieran en mantener el empleo. Hubieron importantes reducciones que llegaban hasta el 100% de la tasa de seguridad e higiene y el 100% de la tasa de habilitación de comercios e industrias para los comercios y las industrias con menor capacidad instalada. Para este año pensamos concretamente en aquellos rubros de actividad que están impedidos de trabajar desde el mes de marzo, dar una ventaja también en el aporte de la tasa a la actividad económica en seguridad e higiene. Estamos terminando de redactar esa norma para someterla a conciliación del Consejo Deliberante y creemos que allí solamente podemos poner el esfuerzo de recaudación y de control de la fiscalización en las grandes industrias o los comercios mayoristas, básicamente, que han mantenido su actividad económica, hipermercados concretamente, los bancos, y algún servicio más de esa magnitud, pero para el resto, para las pymes, realmente se hace muy difícil sostener la capacidad contributiva. Ese es el cuadro de situación actual del municipio. Les decía, en el reparto de los recursos provinciales incide el indicador de salud. En ese sentido, el municipio tiene 4 hospitales municipales, uno, les decía, en cada región del corte del conurbano, y 2 aquí en la cabecera, en San Justo, uno de alta complejidad que es el Hospital de Niños, y un policlínico, y hospitales generales en el interior del distrito. Nosotros creemos que el problema es, decíamos, de federalismo fiscal. Creemos beneficioso que no se haya dividido el partido. Hubieron muchos intentos de dividir a La Matanza con un criterio geográfico. Entendemos que, salvo la zona central, que es la primera que vimos aquí, cercana a la capital federal, en el primer cordón, que tiene mayor capacidad de los contribuyentes, la zona de Ramos Mejía, Lomas del Mirador, San Justo, se asemejan más a los barrios más populosos y con desarrollo edilicio de la capital federal que a la zona media del partido, que ven que empieza a decrecer. Todo lo que corre por cerca de la Ruta 3 tiene un desarrollo edilicio importante, pero a medida que nos alejamos de la General Paz, vamos a zonas rurales y subrurales. La división del partido en los cortes de los cordones hubiera condenado, entendemos nosotros, a la pobreza a los distritos que nacían en esas condiciones, porque tendrían que sostener cada uno un hospital, pero en capacidad de recaudación propia verían muy reducido la posibilidad de sus recursos. El municipio así integrado como está y intentando llevar prestación de servicios a todos los barrios, hemos iniciado en el año 2009 un proceso de descentralización municipal, con la creación de 2 regiones municipales en Ramos Mejía y en González Catán, que intenta acercar la atención del municipio a la zona donde se producen realmente las necesidades, para que los vecinos no tengan que desplazarse hasta la cabecera, en la localidad de San Justo. Lógicamente que en estos términos de crisis se ha paralizado ese programa, pero de poder avanzar y disponer de centros de atención y centros de descentralización del municipio, es intención continuar con
otras pequeñas municipalidades en esos lugares. Creo que cubrí los temas que tenía pensado. Desde ya quedo a disposición para las consultas que ustedes quieran hacer. Bueno, hemos visto los gastos por objeto del gasto y por secretaría, y allí vemos que básicamente la mayoría de las asignaciones del gasto están en las finalidades de salud y desarrollo social y obras públicas, en este caso del ejercicio 2019. Bueno, les agradezco a todos por la atención, por la invitación, y a disposición de lo que necesiten. Bueno, Marcelo, gracias. Muy interesante la exposición. Y bueno, tenemos varias preguntas que nos fueron haciendo vía el chat. Si querés te voy preguntando cada una, me vas contestando y sigo, porque al ser varias, si nos organizamos. Sí. Bueno, la primera hace referencia a que estaba mencionado en algún cuadro, pero bueno, por ahí lo refrescamos. ¿A cuánto asciende el presupuesto municipal? Sí, el presupuesto municipal, digamos, para el ejercicio 2020 totaliza los 15.500 millones de pesos. El año pasado estuvo cercana a la ejecución a los 20.000 millones de pesos, 19.914 el total de recursos. Ahí se perdió la filmina. Pero bueno, sí. sigo. La saqué. Vamos a las que siguen. Ahí volvemos. Sí. Bien. Después hay otra pregunta que hace referencia a si las reservas son canalizadas a través de algún fondo fiduciario específico, y de no ser así, ¿cómo es la reglamentación de la utilización de esos fondos reservados? Sí, el Consejo Deliberante habilitó por 2 ejercicios, en el ejercicio 2018 y en el ejercicio 2019, fondos de reserva. El año pasado, para este ejercicio 2020, estuvo en el orden de los 3.000 millones, que tienen en principio una asignación. En el ejercicio 18 fue en la eventualidad de recibir los subsidios que la provincia potencialmente había presentado para transferir a los municipios en transporte y electricidad. Si era que se operaba finalmente, que no ocurrió, la creación de un ente regulador provincial de la energía eléctrica y las transferencias de las tarifas subsidiadas hacia los municipios de medidores comunitarios y de energía eléctrica de los barrios y asentamientos. Tenía esa finalidad, no se utilizó en el ejercicio 19, para el ejercicio 2020 se pensó en la misma finalidad de atención de subsidios, pero se dejó abierta la posibilidad de atender la emergencia alimentaria y sanitaria que venía siendo medida ya el año pasado, en el 19, y este año ya hemos empezado a hacer utilización de esos fondos en el marco de esta crisis sanitaria. Bien. También hay otra consulta que hace referencia al 5% al que hacías referencia cuando hablaste de las contrataciones. Puntualmente, ¿a qué se refería? Si era la posibilidad si esa es la posibilidad de aumentar el precio de un contrato de prestación de servicios, o a la posibilidad de elegir a un proveedor local respecto a un proveedor que no lo es. Sí, en ese marco, de acuerdo al régimen de contrataciones, posibilita la ordenanza municipal asignar hasta con un 5% de mayor valor en la cotización de un proveedor local respecto de uno que es externo. En ese contexto deben, sin considerar la emergencia, deben procederse con los procedimientos habituales de contrataciones
y en la compulsa del precio se puede tolerar esa distorsión con tal de beneficiar a un proveedor local, Bien. tanto de bienes como de servicios. Bueno, otras preguntas. Acá hay una que te preguntan si dentro de las proyecciones económicas que tienen, de aquí en adelante, si está la posibilidad de emitir bonos. No, la verdad que no lo hemos pensado. Esperemos no llegar Esperemos que no, esperemos que a no. esa instancia, esperemos que la provincia tampoco lo necesite, porque digamos las veces anteriores que hubo que trabajar con emisión de bonos fueron provinciales. El municipio en la gestión anterior de la gobernación de Mario Peña Vidal no adhirió a la ley de responsabilidad fiscal y tampoco tiene intenciones de adherir en este contexto. No sé si es intención de la provincia continuar con ese régimen, pero entendemos que para poder tomar endeudamiento tenemos una limitación importante al no estar adheridos a esa ley de responsabilidad fiscal. Incluso para un leasing, me han consultado recientemente de la jefatura de gabinete que se está habilitando por el Banco Provincia un régimen de adquisición de bienes por leasing. Yo entiendo que al no estar adherido a la ley de responsabilidad fiscal, el municipio no podría estar pidiendo autorización para tomar el leasing, salvo que exista alguna excepción por ley provincial que disponga en ese sentido, ¿no? Pero ninguna de las tomas de deuda las tendríamos habilitadas si no adherimos a la ley de responsabilidad fiscal. Bien, bueno, después hay distintas, me parece que es un tipo general, creo que la fuiste contestando mientras respondías estas preguntas y también en el transcurso de la charla, que tienen que ver con también medidas que tienen pensado paliativas respecto a la cuestión tributaria, también de gasto, pero bueno, eso creo que lo fuiste comentando durante la charla, y bueno, todo lo que esté pensado, que tienen previsto, acá dice para reactivar la economía, pero bueno, en definitiva, por ahí hacer un mini resumen respecto a eso. Sí, Pues, sí, perfecto. Sí, mira, yo trataba de explicarle, no lo desarrollé en su plenitud. El municipio, incluso en el vínculo con los proveedores, nos encontramos que desde hace un tiempo ya muchas pymes tienen dificultado el acceso a formar capital de trabajo por las restricciones de financiamiento, con las tasas de interés que hubieron en el pasado. Se les hacía difícil a las pequeñas empresas productoras del distrito. Muchas de esas son proveedores del municipio y al municipio les interesa que mejoren sus condiciones de producción, no solo por el lado de reactivar la economía y el empleo, sino para que mejoren las condiciones de prestación en su condición de proveedores municipales. Una línea de acción había sido avanzar con alguna forma de préstamos para formar capital de trabajo de esas industrias, de esas pequeñas empresas. Realmente, para poder registrar al municipio como prestador, aunque luego esos fondos se recuperaran y se volvieran a invertir en préstamos para este capital de trabajo, teníamos que pedir permiso hasta el Banco Central, a las autoridades nacionales y provinciales. Nos dificultó la metodología y realmente no llegamos a implantarlo con un instituto municipal que cuenta La Matanza, que es de desarrollo económico y social. Pero sí avanzamos por el lado de los beneficios. Les decía que en el año 2018 y 2019 otorgamos importantes beneficios a las industrias, a los comercios y servicios que comprometieran no despedir personal, se comprometieron a mantener la planta de personal y con eso lograban, en la medida que facturaran con límites de la tasa de seguridad e higiene, importantes beneficios en ese tributo, en publicidad y propaganda, todos los que tuvieran vínculo con el desarrollo de la actividad económica. Nos fue bastante bien, dimos importantes beneficios a ese rubro de contribuyentes, pero vemos que para este año no alcanza, digamos. Muchos quedaron en el camino, lamentablemente,
sea porque no pueden desarrollar la actividad o sea porque no tienen demanda hoy en el medio de la crisis sanitaria. Entonces hoy por hoy nuestra preocupación pasa más allá por extender directamente una exención a aquellos rubros que vemos que no pudieron desarrollar, por nombrar algunos, salones de eventos, restaurantes, confiterías. Nos han venido a plantear esta problemática, la estamos analizando. No podemos hacer una consideración general de toda la actividad de comercio y de servicio, pero seguramente vamos a mirar algunos rubros de actividad para que el Consejo Liberante evalúe una suerte de beneficio tributario. Perfecto. Bueno, quedan 3 preguntas más. Aprovecho y lo que acabas de contar, Marcelo, para preguntarte algunos pormenores y podés contarnos cómo se está interactuando en líneas generales por este tratado con lo último que nos comentaste, con respecto, bueno, sobre todo a la provincia y a la nación, respecto a estas medidas que toman, cómo está funcionando, digamos, si hay, no sé, digo, un comité o están ustedes directamente tomando en cuenta esas cuestiones que les plantean. Sí, entendemos desde un primer momento que ha sido muy activa las definiciones de políticas en esta emergencia del gobierno nacional y la hemos apoyado por nuestra parte y a través de la provincia desde el primer momento. Compartimos la necesidad de ir hacia un aislamiento social y preventivo desde el mes de marzo. Hemos definido en ese marco, con el Decreto Nacional de la Emergencia, cuáles actividades para nosotros eran esenciales. De hecho, nosotros como funcionarios públicos y municipales y de muchas de las áreas, básicamente de administración, de salud, de desarrollo social, de seguridad, estamos trabajando a un ritmo mayor que el normal, pero entendemos también que se hace necesario que el resto de la gente permanezca aislada. Digamos, es la única forma de controlar la propagación del virus. Por lo tanto, trabajamos coordinadamente con la provincia desde un primer momento y con la nación. Te diría que desde fines del mes de abril, un poco antes, una semana antes del pase de la segunda a la tercera cuarentena, empezaron a tener mayor participación los municipios en el hecho de presentar protocolos de levantamiento de actividades, y así que muchas industrias del distrito presentaron alternativas de volver a la producción de las actividades que estaban permitidas desarrollar. Desde el primer momento el intendente constituyó un consejo de emergencia municipal en el que estamos todos los secretarios y fundamentalmente tratando de dar apoyo las 24 horas, los 7 días de la semana a las áreas críticas. Tenemos presencia de todas las áreas en el municipio. Hoy por hoy el personal lo tratamos de rotar en equipos que trabajen cada 15 días, y en algunos casos algunos todo el tiempo, cuando tenemos responsabilidad de firma y de coordinación de funciones, y básicamente con plena ocupación salud y desarrollo social. En ese contexto, muchas actividades están volviendo a desarrollarse una vez que las empresas comprometen un protocolo sanitario de traslado de sus empleados y que la provincia y la nación finalmente aprueban la vuelta a la actividad, y en ese sentido somos respetuosos de los tiempos que impone el Estado Nacional, digamos, en la figura del presidente, que va marcando las pautas de cómo debe avanzar y que entendemos que han sido acertadas las medidas en ese sentido. Bien. Bueno, te hago las últimas dos, la verdad, con un montón de preguntas. Está buenísimo que interactúen tanto. Me alegro. Hay una también que está relacionada con el déficit. Acá preguntan cómo pretenden financiarlo al déficit. Básicamente con recursos propios, resultados acumulados. Una parte de esos recursos ya los hemos empezado a gastar con el pago de la deuda flotante, digamos.
el municipio intenta mantener un ritmo de pagos entre el devengamiento y la cancelación de la obligación del orden del mes, pero muchas de las contrataciones en el marco de la emergencia las hemos tenido que sacar en plazos mucho más cortos. Entonces te diría que entre enero y marzo hemos pagado mucha de la deuda flotante que quedó del ejercicio anterior, pero a su vez hemos asumido gastos nuevos desde contrataciones de este ejercicio. Estamos apelando a las reservas, a la constitución de las reservas que nos había habilitado el presupuesto, y vamos a tener que empezar a desinvertir, digamos, a utilizar los fondos que por otro tanto nos rinden mucho menos, con menores tasas de interés. Las colocaciones que podíamos haber hecho en el año 19 hoy están rindiendo mucho menos. Hemos llegado a cobrar tasas de interés superiores al 60% anual de plazo fijo, y hoy por hoy, la semana pasada nos retribuyeron al 18%, y esta semana el provincia nos comunicó, el Banco Provincia, que iba al piso mínimo de 26,6, que es la tasa de interés anual para el mercado minorista, para los inversores minoristas. Recién la semana pasada llegamos a esa tasa de interés, cuidando esas reservas y esperando que pase el efecto del aislamiento para volver a algún crecimiento de la actividad. Bien, aprovecho y te pregunto, nos consultan qué medidas se están llevando a cabo concretas para lograr mejorar el problema que mencionaste de la falta de correlación fiscal. Bueno, más que protestar, que hacer catarsis en reuniones como estas, compartir problemáticas con colegas, amigos de distintos colores políticos de otros municipios, en lo que respecta a proponer, te diría que bueno, en estos ámbitos profesionales, institucionales, intentamos tener participación. La Matanza, con mi persona, fue miembro fundador del CEAT, Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales, en el año 2004. Hemos tenido siempre la participación allí, activa participación, siempre en comisión directiva. Todavía seguimos estando, ¿no? Yo ya estoy más requerido por la atención del gasto que de los recursos, pero hay compañeros nuestros de las áreas de ingresos públicos que siguen participando en todos los ámbitos donde podemos, y entendemos que la SAP nos puede prestar su colaboración también en sus conocimientos para llegar a los niveles decisorios, que se convenza de la necesidad de, primero en la provincia de Buenos Aires, ir a una modificación mínima de la coparticipación provincial, que nos van a decir que tiene que estar atada a la coparticipación federal, que lógicamente debería ser primero modificada. Pero también en cuestiones de funcionamiento administrativo, la Constitución Nacional dice que debe reglarse un sistema municipal y que la nación es garante de ese régimen municipal, y se consagra la autonomía. Yo la verdad que dudo que la autonomía, como fue pensada y defendida con los fallos de la Corte, hoy pueda ser sostenida con esta falta de correspondencia fiscal. La verdad que se nos hace muy difícil pensar en esos términos cuando hay crecientes transferencias de funciones, de prestaciones de servicios. Yo le nombré uno, por ejemplo, el pago del tratamiento de los residuos en la SEAMSE. Hoy los municipios todos los estamos pagando montos crecientes por la recolección de residuos, y resulta que el SEAMSE tiene un proyecto para generar energía de la basura que entierran y que luego quemarían, pero los municipios no participamos de ese negocio todavía. Digamos, hay muchas cuestiones que ver respecto de los límites formales que tiene la autonomía municipal. Y Buenos Aires en eso tiene un atraso importante. Es de las provincias que no reconoce carta orgánica de los municipios. Se rige por una ley que define la misma provincia el funcionamiento de los municipios. Entonces ahí tenemos un problema no solo fiscal, sino político, administrativo, que debiera estar garantizado en el régimen municipal.
Tratamos en todos los ámbitos de hacernos escuchar. Yo soy docente de la universidad en Finanzas y Derecho Tributario y trato, cuando hablo de estos temas con los alumnos, que lleguen ellos por lo menos a tener la posibilidad de plantear estas necesidades en el futuro. Eso quizás, para ir cerrando, Marcelo, está también relacionado con el coeficiente único de distribución, ¿no? Que quizás esto que contabas de la inversión que hizo el municipio en todo lo que tiene que ver con camas, y eso es uno justamente de los indicadores de este coeficiente. Te pregunto cómo piensan que eso va a afectar en las próximas distribuciones, en el sentido de que, bueno, en los últimos años quizás fue disminuyendo ese coeficiente. Sí, el coeficiente fue disminuyendo. Hay un indicador básico que no se mueve por 10 años, que es la población, que a nosotros la verdad que nos afecta mucho. No se tienen en cuenta indicadores sociales. Por necesidad básica insatisfecha, el municipio tiene más de 10.5 porcentaje de distribución, pero por coparticipación no llega al 7.35 para este último año. Entonces ahí sí tenemos una distorsión importante. La coparticipación no mide esa necesidad de atención social de la población, que por ser el escalón más cercano a la necesidad de esa gente, la primera puerta que vemos que tocan es la del intendente, y el intendente sale todos los días en los diarios y en la televisión cuando hay algún reclamo en ese sentido, pero no hay transferencia de recursos como deberían estar asegurados. El indicador de salud es importante también en la formación del coeficiente, pero en las estadísticas de salud que elevamos de la cantidad de personas atendidas, internadas, con el tiempo de permanencia en los centros sanitarios municipales, netean aquellos que nos abonan por SAMO, por Servicio de Asistencia Médica Organizada, o por atención de obras sociales, que también nos lleva a generar una pelea con las obras sociales para que nos paguen a los afiliados de esas obras sociales que atendemos en los hospitales públicos. Primero lo atendemos y después le preguntamos qué documento tiene para que nos diga si tiene obra social, y a partir de allí facturarle a la obra social o prepaga la atención que le dimos a ese ciudadano. Entonces nos hace correr atrás de la prestación del servicio. La verdad que no estamos con la idea de cobrar el servicio de salud, estamos muy alejados de eso, pero sí intentamos marcar la distorsión que hay entre la prestación y el recupero del financiamiento.